Hola, hoy hablaremos del proceso de combustión. La combustión es una reacción química en la que se encuentra un combustible o material oxidable en contacto con un material oxidante como lo es el oxígeno, generando una flama que es básicamente luz y calor. Dentro de los elementos presentes en este proceso de combustión están los reactivos, que es el combustible o material oxidable, y el material oxidante, para obtener productos como agua, calor y CO2 en forma de gas. Este tipo de combustión puede ser completa o incompleta. Por un lado, la combustión completa es cuando se logra oxidar todo el combustible y se libera toda la energía que contiene, mientras que en la combustión incompleta no se llega a terminar el proceso de combustión y este se da parcialmente debido a una falta de oxígeno, a una falta de tiempo o a una temperatura insuficiente. En este último proceso se generan óxido de carbono, hidrógeno libre en forma de gas e hidrocarburos destilados. Hemos escuchado hablar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto lo vio Lavoisier en el siglo XVIII, en donde identificó, mediante quemar un pedazo de metal, que la materia que ganaba el metal al final del proceso de combustión era igual a la masa que el aire perdía. Es decir, la masa que tenía el aire antes del proceso era igual a la que le había cedido al metal posterior al proceso. Esto quiere decir que la materia se transformó, no se destruyó. Por otro lado, analizaremos la temperatura de ignición, que es la temperatura mínima a la que un combustible en contacto con el aire arde espontáneamente sin necesitar de una fuente de calor externa. Esto es como el ejemplo, el queroseno y la gasolina necesitan estar a esa temperatura para que comiencen a arder sin que haya una cantidad de calor externa que los haga entrar en combustión. Y esta combustión continuará hasta que se acabe el combustible, si es que se mantiene a esa temperatura. Para analizar cuánta cantidad de aire se necesita para que un combustible tenga una combustión óptima, se utiliza la relación aire-combustible, que es la proporción en masa, moles o partes de aire que se necesitan para tener un rendimiento óptimo del proceso. Esto se hace a través de un análisis estequiométrico, en donde se calculan los moles y los pesos moleculares de los elementos que componen la reacción. Y a través de una serie de operaciones se obtiene cuántos kilogramos o cuántas unidades de aire se necesitan por cada unidad de combustible. Sin embargo, en la práctica no es posible que todas las moléculas de combustible reaccionen con todas las moléculas de oxígeno, por lo que para conseguir una combustión total es necesaria de una cantidad extra de aire. A esta cantidad de aire se le conoce como coeficiente de exceso de aire y está descrito por la letra lambda. Si este exceso de aire es demasiado, si excede más que el coeficiente de exceso de aire, se tendrá una reducción en el rendimiento del proceso, de igual manera que si existiera una deficiencia de aire. Pues en este caso, si existiera una deficiencia de aire, no se realizaría la combustión completa y se liberarían los gases previamente mencionados. Por otro lado, analizaremos el poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de calor que genera un metro cúbico o un kilogramo de combustible al oxidarse completamente. Entonces, revisamos que si el aire es menor al aire necesario para realizar la combustión completa, pues se realizará una combustión incompleta y no habrá un aprovechamiento óptimo de la energía que nos promueve, que nos puede dar el combustible. Sin embargo, cuando el aire es mayor que el aire necesario para generar una combustión completa, a pesar de que sí se va a generar esta, tampoco existe un aprovechamiento óptimo de la energía, puesto que el combustible expele un calor que es absorbido por la masa de aire extra, lo que hace que existan pérdidas de calor y se disminuya el rendimiento. Para analizar esto se utiliza el análisis de Orsat, que es mediante un aparato analizar una muestra de gas e identificar su contenido de monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno
además de poder identificar la composición del combustible, el porcentaje de aire teórico y la relación aire-combustible. Podemos concluir que conociendo el proceso de combustión y la relación aire-combustible, podemos tener un dimensionamiento más acertado al momento de proponer aparatos de aprovechamiento de energía que requieran de la combustión como proceso principal para la generación energética. De igual manera, identificar cuáles son las problemáticas cuando existe un exceso o deficiencia de aire nos ayuda a identificar fallas en los aparatos y tomar una decisión más apropiada para resolver el problema. Muchas gracias.